Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis aquí en el informativo de Hora Raymond. O sea, a veces miramos el calendario y pensamos que los feriados son como accidentes geográficos, ¿no? Claro, sí. Están ahí, marcados en rojo y ya está. Exacto. Uno llega el 1 de mayo y piensa mecánicamente, pues, en el descanso, en juntarse a comer algo, en que el día siguiente no hay que poner el despertador. Ya se vuelve una costumbre súper automatizada, como si fuera una ley de la naturaleza. A ver, cae 1 de mayo y las persianas se bajan. Pero claro, al hacer eso, vaciamos la fecha de todo su contenido. Totalmente. Queda reducida a una efeméride de manual escolar, completamente aséptica y despojada de su origen real, vamos. Pero, a ver, raspar un poquito esa pintura roja del calendario lo cambia todo. Porque debajo de esa capa de día festivo, lo que encuentras es pólvora, encuentras sangre, tensión y una historia, crudísima. ¡Qué barbaridad! Sí. Una historia que está en las antípodas de un día de descanso pacífico. Y ese es, precisamente, el núcleo del análisis que vamos a hacer hoy en este informativo. Tenemos sobre la mesa un texto espectacular y muy incisivo de Gus Raymond. Eso es, un artículo titulado 1 de mayo, de los mártires de Chicago a la CGT del arreglo. Y vamos, el título ya te adelanta que no estamos ante una simple clase de historia. Para nada. Es un título que plantea una tesis súper directa, y la misión de este análisis de hoy es desentrañar cómo ocurre esa transformación, según el autor. Es decir, cómo una fecha que nace literalmente de la lucha obrera a sangre y fuego hace más de un siglo, evoluciona hasta convertirse en lo que el texto describe como un escenario de pasividad sindical. En la Argentina es de 2026, claro. Exacto. Raymond nos obliga a mirar los engranajes de la historia para entender cómo pasamos de mártires dispuestos a morir por derechos básicos a cúpulas sindicales que, según su lectura, priorizan la preservación de sus propias estructuras. Y fíjate que ese contraste es fascinante. Es pasar de dar la vida por tener, cito textualmente, tiempo para vivir, a un presente de lo que el artículo llama negociación silenciosa. Para quienes nos acompañan hoy y quieren entender cómo llegamos hasta aquí, pues hay que hacer ingeniería inversa. Totalmente, hay que ir a la raíz. Y eso significa ir directo al epicentro. El texto nos traslada a 1886, a Estados Unidos. Y lo primero que hace es demoler el mito de la fecha decorativa, poniéndonos unas cifras brutales por delante. O sea, una huelga general que movilizó a casi 400.000 trabajadores con Chicago como núcleo absoluto. Ostras, es que hay que detenerse en la magnitud de esa cifra. Hablamos de 400.000 personas paralizando el corazón industrial de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Para entender el mecanismo de esto, a ver, hay que pensar en las herramientas de la época. Claro, no había WhatsApp. Exacto, no había redes sociales para convocar una manifestación relámpago. Esta movilización se construyó a base de panfletos impresos en sótanos, telégrafos, asambleas clandestinas y el boca a boca en fábricas donde las condiciones eran directamente infrahumanas. Era una red humana de pura necesidad. Es una logística que hoy nos parecería imposible. Y el reclamo, cuando lo piensas, te rompe la cabeza por lo básico que era. No estaban exigiendo participación en las ganancias de las empresas, ni ser millonarios, ni mucho menos. Para nada. Pedían la jornada de 8 horas, es decir, el derecho a dividir el día en 3. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 para la vida. Literalmente estaban paralizando un país entero solo para suplicar que les dejaran salir de la oficina, bueno, de la fábrica en este caso, para poder descansar. Y aquí es donde tenemos que analizar el porqué de la respuesta del Estado, porque si alguien pide algo tan elemental como dormir y la respuesta oficial es la bala, la cárcel Y la horca. y la horca para los líderes anarquistas y socialistas, claro, hay que preguntarse qué fibra sensible estaban tocando. No los mataron por pedir descanso, los reprimieron brutalmente porque, en el contexto del capitalismo industrial naciente, el tiempo del trabajador era el único margen de ganancia. O sea, el tiempo era dinero, literalmente. Exacto. Conceder esas 8 horas implicaba alterar de raíz el modelo económico y reconocer, sobre todo, que la fuerza laboral tenía el poder de paralizar el sistema. Madre mía. O sea, el Estado no solo intentaba frenar una huelga, intentaba aniquilar la idea misma de que los trabajadores pudieran imponer límites al capital. Era un mensaje súper ejemplarizante, en plan, si desafías la maquinaria económica, te colgamos. Así de crudo.
Pero el artículo de Raymond señala que el efecto fue exactamente el inverso. Esa represión no apagó el fuego, sino que lo esparció. La horca en Chicago se convirtió en el molde de todas las luchas posteriores. Y aquí el autor da un salto interesantísimo, porque conecta esta semilla con la Revolución Rusa de 1917. Es una conexión estructural clave. A ver, el autor explica que el movimiento no se limitó a repetir el reclamo de Chicago, evolucionó. Para 1917, en el contexto ruso, el lema era pan, paz y trabajo. Pero el mecanismo subyacente había cambiado radicalmente. Ya, se dieron cuenta de que pedir no era suficiente. Eso es. Los trabajadores organizados, viendo que pedir derechos al Estado solía terminar en masacres, llegaron a una conclusión súper lógica. No basta con pedirle al poder que nos reduzca la jornada. Tenemos que tomar el poder político para garantizar esa jornada a nosotros mismos. Es un cambio de paradigma brutal. Es la diferencia entre protestar frente al ayuntamiento y entrar a gobernar el ayuntamiento. Pasaron de la petición a la aspiración de control total. Ahora, si vemos cómo estas ideas cruzaron océanos, ¿cómo es que esta chispa anarquista y socialista prendió con tanta violencia en la Argentina de principios de siglo? Pues mira, Argentina no estuvo para nada al margen. El movimiento obrero local, nutrido precisamente por esas mismas corrientes migratorias, protagonizó enfrentamientos brutales. Y aquí es donde la historia nacional que relata el artículo se vuelve escalofriante. Hablamos de enero de 1919, la semana trágica. Yo me quiero detener en el caso de los talleres Bacena, porque es el dato más impactante del texto. Para quienes nos escuchan y no conocen los detalles de la Semana Trágica en Buenos Aires, hay que destacar la magnitud de esto. Más de 700 muertos, miles de heridos y una ciudad literalmente sitiada. Sí, para dimensionar lo que ocurrió hay que entender que no fue un simple enfrentamiento callejero que se salió de control, fue un conflicto sistémico. Claro, 700 muertos es una cifra de guerra, no de una huelga normal. Totalmente. Los trabajadores metalúrgicos exigían jornadas de 8 horas y descanso dominical. O sea, el mismo eco de Chicago. Pero me quiero detener en quiénes ejecutaron esa violencia, porque aquí hay un dato del texto que explica perfectamente la dinámica de clases de la época. Sí, Gus Raymond detalla que no fue solo la policía, ¿verdad? Exacto. La represión no fue solo obra de las fuerzas policiales o militares oficiales. Hubo una coordinación con grupos parapoliciales, específicamente la Liga Patriótica. Y creo que es fundamental explicar qué era esto, porque no eran simples matones a sueldo. A ver, explícanos un poco más sobre la Liga Patriótica. Pues la Liga Patriótica es el ejemplo perfecto de cómo reacciona el establishment cuando siente que su existencia está amenazada. No eran fuerzas del orden público, eran jóvenes de las clases altas, armados por el propio Estado y la policía. Madre mía. Sí, salían en sus coches a cazar obreros y a incendiar locales sindicales bajo la excusa de defender el orden y la patria. Es decir, el Estado delegó el terrorismo en la sociedad civil acomodada porque la policía oficial no daba abasto para aplastar el volumen de la protesta obrera. Ostras, es impresionante. Básicamente, armaron a los hijos de los dueños de las fábricas para que fueran a dispararles a los empleados que pedían descansar el domingo. Así es. Y el artículo subraya las consecuencias políticas de esto. El gobierno de Hipólito Yrigoyen quedó herido políticamente de forma irreversible por permitir y participar en esta masacre. Pero el saldo real, la sangre, dejó clarísimo que fue la clase trabajadora quien pagó el precio más alto. Sin duda. Y a partir de esas cenizas, el sindicalismo argentino supo construir un poder enorme a lo largo de todo el siglo XX. Se consolidó como una fuerza política y social ineludible. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque el texto nos dice que esa herramienta central de resistencia, la CGT, hoy parece contar otra historia muy distinta, ¿no? Exactamente. Y el contraste moderno es brutal. El autor aterriza en la antesala de este 1 de mayo de 2026 y describe la reciente movilización de la CGT en Plaza de Mayo de una forma súper crítica. Sí, no se guarda nada, Gus Fimón. Para nada. No describe el acto como una resistencia, sino como un trámite. Habla de discursos vacíos, de una advertencia tibia y fundamentalmente de una falta absoluta de un plan de acción real frente a la crisis. Postura del autor. Si la historia nos demuestra que la CGT fue una máquina de resistencia enorme, que fue capaz de enfrentarse a élites armadas en el pasado, ¿cómo llegamos, según el artículo, a que hoy prefiera cuidar sus espacios de poder antes que defender los derechos frente a una crisis así? Pues, a ver, manteniendo una neutralidad total frente al análisis del autor,
Lo que ocurre es un proceso clásico de institucionalización. Cuando un movimiento rebelde consigue victorias, inevitablemente se convierte en una institución. Obtiene sedes físicas, presupuestos enormes, poder político. Claro, se acomodan, por así decirlo. Exacto. Y la paradoja que subraya Raymond es que llega un punto en que la prioridad de la cúpula ya no es la disrupción, sino la conservación de la propia estructura. Pero para entender por qué critica tanto esta actitud pasiva ahora mismo, tenemos que mirar los datos crudos del contexto actual que da el artículo. Y son datos durísimos, ¿eh? Muy duros. El texto detalla que desde que asumió el gobierno de Javier Milei se han perdido más de 290.000 puestos de empleo registrado. Esto sumando tanto el sector público como el privado. 290.000 personas, es que es una locura. Es como si de un plumazo expulsaras del sistema formal a toda la población de una ciudad mediana. ¿Y la conducción oficial cómo responde esto? Pues a eso iba. A este escenario hay que sumarle el cierre constante de pymes y la paralización industrial. Y frente a este, cito textualmente, escenario de ajuste profundo, el autor acusa a la central obrera de optar por una negociación silenciosa. Ya. En lugar de confrontar, prefieren negociar por debajo de la mesa para no perder su estatus. Exacto. El riesgo de confrontar directamente al poder ya no es que te cuelguen en la plaza, como en Chicago, sino perder los recursos que has acumulado durante un siglo. Por eso, según el texto, la CGT pierde credibilidad ante sus bases. Claro, pero, a ver, si hay 290.000 personas expulsadas del sistema formal y la conducción oficial no responde, esa energía tiene que ir a algún lado. La desesperación de la gente no desaparece porque un sindicato decida no hacer huelga. Y el artículo nos dice exactamente a dónde está yendo esa energía, ¿verdad? Así es, porque la dinámica social no permite vacíos prolongados. Y aquí el autor introduce la tesis de la reorganización desde abajo. El texto explica que cuando la conducción se aleja de la lucha, la historia tiende a reorganizarse por otros canales. Porque el vacío se llena siempre. Eso es. El artículo menciona explícitamente a nuevos actores como el FRESU, el Frente de Sindicatos Unidos, y a diversas organizaciones de izquierda. Según Gus Raymond, son estos grupos los que están empezando a ocupar el vacío dejado por la CGT frente a los conflictos gremiales diarios. Es que es la regla básica de la física política. La naturaleza aborrece el vacío. Si la casa está en llamas y los bomberos oficiales están en una reunión a puertas cerradas viendo cómo salvar sus propios sueldos, los vecinos van a agarrar los baldes de agua ellos mismos. Qué buena analogía, totalmente. Estos nuevos frentes serían esos vecinos organizando sus propias brigadas, porque el canal oficial, según el autor, ha quedado inoperante frente a la emergencia. Y fíjate cómo esto une todas las piezas. Es un hilo conductor histórico clarísimo. De 1886 a 2026, la constante es que hay sectores que siguen teniendo que pelear por lo más básico, mientras otros miran para otro lado. Exacto. Y Gus Raymond resume toda esta evolución con una frase central en su artículo que es súper contundente. Los derechos no se mendigan, se conquistan. Uf, qué frase. Sí, resuena un montón porque a lo largo de este recorrido las instituciones cambian, los actores mutan, algunos se burocratizan, pero la necesidad material de la clase trabajadora sigue intacta. Nadie regala tiempo ni salario y mucho menos poder. Bueno, menudo recorrido hemos hecho hoy para quienes nos acompañan. En este rato de nuestro informativo de Hora Raymond, hemos recapitulado un viaje histórico tremendo, desde los horrores de Chicago y las demandas de 8 horas de sueño. ¿Qué se dice pronto? Sí, pasando por la brutalidad parapolicial de la Semana Trágica en Argentina hasta llegar a esta fragmentación actual del movimiento obrero frente a la crisis laboral de 2026. Y todo esto para recordarnos un dilema atemporal que plantea el texto, el derecho a trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Totalmente. Y para ir cerrando este análisis, me gustaría dejar una pregunta abierta, un pensamiento final un poco provocador para la reflexión de los que están del otro lado. A ver, cuéntanos. El autor nos dice que cientos de miles de trabajadores están siendo expulsados del sistema formal hoy en día. Y hemos visto que la historia siempre se reorganiza desde abajo cuando las estructuras oficiales fallan. Entonces, ¿cómo será esa nueva organización laboral del futuro cuando esté impulsada precisamente por aquellos que ni siquiera figuran ya en los registros de los sindicatos tradicionales? Ostras, qué buena pregunta. Hablamos de gente en precario, autónomos, gente fuera del sistema.
Si las viejas herramientas ya no sirven y los sindicatos clásicos no los representan, van a tener que inventar un modelo completamente nuevo, ¿no? Exacto. Y la historia nos demuestra que esos nuevos modelos nunca nacen pidiendo permiso. Y, como siempre, intentando ver qué hay detrás de las noticias. Nos despedimos por hoy agradeciendo muchísimo vuestra compañía en este ratito. Lo mismo digo, un placer enorme. Os esperamos para el próximo análisis aquí en el informativo de Hora Rimón. Hasta la próxima. Un saludo a todos. Yeah, Raymond, ¿estamos ready? En el torrente digital, soy el faro en la tempestad. Con la estética retrofuturista traigo la cruda verdad. Es Hora Raymond, la noticia al instante. Tu fuente directa con voz de gigante.